23 minutos de la mañana. Le agradecemos al señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que nos atiende aquí en la FM. Ministro Jaramillo, buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, doctor Juan, muy agradecido por la oportunidad de poder hablar con usted y poder estar aquí en su medio de comunicación. Muchas gracias, un saludo especial, un feliz año para usted, para todos sus colaboradores y muy especialmente para todas las ciudadanas y ciudadanos colombianos que lo escuchan. Muchas gracias, ministro. Empezó el sector salud en el ojo del huracán. El gobierno fija la UPC e inmediatamente se levantan las voces más caracterizadas del sector diciendo esto no es suficiente, esto no alcanza, esto va a agravar la crisis de la salud. El director de la ADRES dice, nosotros encontramos una información inconsistente por unos incrementos muy elevados que nos reportaron del sistema. ¿Hay posibilidad de revisar esa UPC, ministro Jaramillo? Esa UPC se fijó para cumplir con la ley, pero podrá ser revisada si la información que se allega es información adecuada. Muy buena pregunta, doctor Juan, doctor Lozano. Pero yo quisiera hacer un paréntesis antes de todo este tema, porque hoy nos concentramos en una determinación del gobierno, pero pasamos por encima otras determinaciones que han tenido otros gobiernos, ¿cierto? Y quiero hacer las comparativas para poder mirar en detalle eso. En el 2011 se encontró un gran fraude de Salucop, entre ellos un tema por materia de medicamentos por valor de 500.000 millones de pesos en el 2011. Eso traído a cifras del 2024, pues usted podrá imaginar cuánto representan los 500.000 millones. Por eso la determinación del gobierno de ese entonces, del 2011, fue, y en donde estaba pues el doctor Alejandro Gaviria, si no estoy mal, fue la de determinar que se haría un aumento de la OPC por inflación. Eso se dio en el 2011. En el 2021, saliendo de un marco de una emergencia sanitaria, no sé si me están oyendo. Sí, ¿aló? Ministro, lo estamos escuchando, lo escuchamos, ministro. En el marco de una emergencia en el 2021, el gobierno de Duque, la inflación del 2021 fue 5.62 y la OPC se aumentó en el 5.18. Hoy entonces podemos comparar un gobierno de Santos con Alejandro Gaviria y un gobierno de Duque, y seguramente con el doctor Ruiz en el 2021, si no me equivoco, en donde en una se dio la inflación y en el otro se fue por debajo de la inflación en el 2021. No hubo ninguna queja, no hubo ningún problema. ¿Y en qué fecha fueron esos? El 28 de diciembre del 2022 a través de la resolución 2503. Nadie hizo escándalo, nadie dijo nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Yo quiero que lo entendamos. El acto legislativo número 1 del 2001, acto legislativo, miran, ¿y eso qué? ¿Qué pasa con el acto legislativo número 1 del 2001? Yo era gobernador del departamento del Tolima, fui el único gobernador que habló en plenarias conjuntas de la Cámara y Senado para decir que era un error, que le van a quitar los recursos de la salud, de la educación, del saneamiento básico y del agua potable a los municipios y departamentos. Le quitaron los recursos, lo bajaron del 46.5% al 22% que es actualmente. Entonces ese acto legislativo 2001 del acto legislativo número 1 del 2001 le quitó recursos muy valiosos a la salud. Entonces, ¿cómo se va compensando? Con el presupuesto general de la nación, no a través del sistema general de participaciones. Después viene, en 2012 comienza un proceso en donde el pago patronal y los aportes patronales comienzan a rebajarse entre el 2012 y el 2017, gobierno de Santos, y le quitan el aporte patronal al pago de salud. Eso es una caída gravísima en materia de salud que tuvo que haber sido compensado con el presupuesto nacional. Hoy, de los 90 billones de pesos que se gastaron el año pasado, solamente 20 billones los pagaron los trabajadores de su trabajo.
pero el aporte patronal fue ínfimo. Todo en su gran mayoría, el 80% de los recursos hoy salen y se generan sobre la base del pago que hacen la gente del común a través del IVA y de los pagos que hacen todos los colombianos. De ahí es donde se genera esa situación. Entonces vean ustedes lo complejo que se ha vuelto esto y lo difícil que se ha presentado. ¿Cuánto representa lo que le quitaron de entre el 2012 y el 2017 a través de los pagos patronales, a través de que los empresarios no pagan salud? Más de 15 billones. Yo calcularía que puede estar entre 18 y 20 billones en el momento actual. Entonces, el presidente presenta una solicitud de financiamiento de 12 billones, se lo niega el Congreso de la República. Pero entonces viene el problema de que entonces la ANIF y Andy dicen que tienen que aumentarse con cifras que no nos han mostrado de dónde, con unos estudios que no hemos podido nosotros corroborar exactamente, que no nos demuestran lo que ellos dicen, que hay que aumentar el 16% de la UPC. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué es lo que pasó ahora? Voy a su pregunta. Fuera de lo que tengo aquí para recordarle al doctor Alejandro Gaviria lo que él decía en el Congreso de la República, y si usted me lo permite, yo quiero que se oiga para que podamos partir de una razón clara. A ver, son solamente 45 segundos. Sí, póngalo, ministro, por supuesto. Hace 10 años en el Congreso de la República. Tenemos un deterioro del patrimonio de las EPS, que hoy en día en conjunto podríamos decir es negativo, y tenemos una tercera parte de ellas hoy intervenidas o con alguna medida especial. Si tuviéramos un sector financiero y alguien me presenta este panorama, deudas impagables billonarias, patrimonios negativos en conjunto de un sector, y al mismo tiempo una tercera parte de las instituciones intervenidas, el diagnóstico sería inmediato. Aquí lo que tenemos es una quiebra sectorial que obliga a una intervención de nuevo inmediata por parte del Estado. Eso es lo que él decía hace 10 años. Eso no se ha superado. Ni él lo pudo superar en 6 años de gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Y tiene usted toda la razón. Nosotros encontramos unas situaciones, y yo llamé el 13 de noviembre al ADRES, a la Superintendencia de Salud, a Planeación, a Ministerio de Hacienda, para que revisáramos las cifras que nosotros estábamos acumulando y que veníamos trabajando para el estudio de la UPC, porque encontraba yo una situación muy irregular, en donde aparecían datos que no podían ser claros. Una EPS presentaba gastos de 14 billones en el 2022 y pasaba al 2023 a 24 billones, Esa fue la primera cifra que dije yo, pero esto es imposible. Entonces comenzamos a revisar, porque hay que decirle a la opinión en general que las EPS subsidiadas no entregan datos. Esto ha sido grave. No han presentado datos en toda la historia. Eso es supremamente grave. No presentan datos las EPS subsidiadas. Entonces nos quedamos solamente con las contribuidas, con las contributivas, que son apenas el 48% de todos los afiliados, ¿cierto? Entramos a trabajar en primera instancia con 15 de ellas, y revisamos entonces que los datos que nos estuvieran dando fueran consecuentes con lo que estaba reportando el representante legal con el financiero. Y entonces de las 15 nos quedamos con 8. Y con las 8 nos quedamos con 7, porque resulta que la nueva EPS no había presentado los movimientos contables registrados en el año 2023. No tenía movimientos contables registrados por parte de la revisoría fiscal. Entonces, no podía tomarse esos datos como fidedignos. Nos quedaban entonces 7 y encontramos que esas 7 era compensar y famisanar. Y encontramos en famisanar situaciones como, por ejemplo, de unas participaciones
en registros por valor de 25% más, de 31% más, cuando lo reportado normalmente era de 2.86 de registros y 7.54 por otras EPS. Entonces, Famisanar presenta también un tema de severidad y frecuencia con unos aumentos que no estaban acorde a la situación, y hubo necesidad de sacar a esas dos EPS porque los datos no eran consecuentes, y no nos quedaron sino 5 EPS, de las cuales todas las 5 EPS se hizo un análisis detallado de las 5 EPS, y en todas se encontraron situaciones bastante comprometedoras. Tanto es así que nosotros este informe que hemos conseguido no solamente de Ladres, sino que también participó participó la Superintendencia, participó el Ministerio de Hacienda, participó el Ministerio de Salud y también Planeación. Vamos a presentarlo a los entes de control, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, porque nos parece que esto hay que analizarlo, así como se presentó que la Contraloría analizó detenidamente el 2020 y encontró que 6 billones de pesos en el 2020 no tienen las EPS cómo demostrar qué hicieron con esos 6 billones de pesos. Exactamente está sucediendo aquí para las cifras que pasan del 2022 al 2023, que son las cifras que se toman para la OPC. Pero usted hizo una pregunta, y esa pregunta se la voy a contestar con esto. Nosotros, al no tener datos fidedignos y habiendo ya un histórico claro en el 2011 y un histórico en el 2021 en el 2011 que se aumentó la inflación, y en el 2021 que se aumentó por debajo de la inflación, que además fue irregular porque en el 2012 se consideró, y de acuerdo a lo que se determinó, es que no puede ser el aumento de los inferior a la inflación. Aumentamos la inflación a raíz de que no tenemos datos concretos y claros. Entonces, mi propuesta son dos. Sí, ANIF y ANDI, que vienen proponiendo el aumento del 16%, yo les propongo a ellos, paguen los aportes patronales, que han dejado de pagar desde 2012, paguen los aportes patronales. Con esos aportes patronales, que pueden estar entre cerca de 15 a 20 millones de pesos, si es que falta plata, la podemos solucionar. Primera pregunta. Segunda, hagamos una gran mesa con la academia, con las EPS, con los empresarios, ¿cierto? Con las instituciones universitarias y académicas y universitarias que ya han hecho estudios de este tipo, como la Universidad Nacional, la Superintendencia, nosotros y los entes de control, e inclusive con la presencia de personas muy importantes representativas de los sectores de la comunidad en general, elaborar y ponernos a trabajar, primero, en mirar qué va a ser en definitiva, porque siempre se habla de que el mecanismo con el cual se está sacando la UPC no es adecuado. Nosotros no creamos ese mecanismo, lo crearon en el 2012, lo creó Santos, en el mecanismo que se ha venido utilizando durante estos últimos 12 años, 13 años. Entonces, miremos entonces si ese mecanismo sí es. Segundo, miremos en detalle en primera instancia si lo que se está pagando si es suficiente o no es suficiente. Y tercera instancia, cómo obteniendo un mecanismo y sabiendo qué es lo que hace falta o si es suficiente, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder conseguir esos recursos adicionales, porque no se le puede pedir al gobierno que haga aumentos sin saber cómo ni a qué horas, cuando lo único que estamos viendo nosotros ahora es que ni siquiera sabemos en qué es que se están gastando los dineros, que son inmensamente grandes y que este año superarían los 100 billones de pesos, que son la quinta parte del presupuesto nacional. Ministro Jaramillo, entonces esas son mis dos propuestas. Trato de resumir para nuestros oyentes.
y usted me dice si este resumen es correcto. Primero, no es la primera vez que se aumenta la inflación, ya ocurrió en el gobierno Santos y no pasó nada. Segundo, es más, hubo un gobierno en el que el aumento de la UPC fue inferior a la inflación y tampoco pasó nada. Entonces, que usted lo que dice es, esto no es la primera vez que pasa, ya ocurrió en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque. Dos, para fijar la UPC, no dispusieron de información confiable porque las EPS entregaron información que mostraba severas inconsistencias, aumentos no justificados en los valores de referencia entre el año pasado y los años anteriores, y por eso tuvieron que ir descartando EPS como originadoras de información. Al final solo les quedaron 5 EPS y en esas 5 también encontraron inconsistencias. Ante la imposibilidad de tener la información técnica aportada por el sistema, ustedes tomaron una decisión que es aumentar por inflación. Pero, punto 3, el gobierno no está cerrado a la banda. El gobierno no está diciendo esto se quedó así todo el año. Usted está emplazando al sector a que participe con ustedes en una mesa, con la academia, con las universidades, con las supersociedades, con los órganos de control, con las asociaciones de pacientes, para poder revisar la información confiable, y si de eso resulta que el incremento debe ser otro, entonces ustedes lo considerarían. Propuesta 1, propuesta 2, paguen los aportes patronales y se hace el aumento. Pero la propuesta 1 es, en esencia, no estamos cerrados a la banda, se puede corregir la UPC, pero queremos tener información confiable. ¿Es correcto este resumen de lo que usted nos ha dicho, ministro? Es correcto, doctor Juan, y me alegra mucho que lo haya hecho, porque ese es el propósito de este gobierno. Siempre la posibilidad del diálogo y el entendimiento, porque cuando nosotros hablamos de paz total, es hablar, es podernos sentar. Usted que tiene, por supuesto, genes tolimenses en su familia, usted muy bien sabe que sus grandes, importantísimos próceres y políticos, allá en el Tolima, una persona que dijo que era mejor echar lengua que echar bala. Entonces yo creo que si nosotros estamos proponiendo contra los que están echando bala la paz y la posibilidad del diálogo, pues más con los ciudadanos, con todos los ciudadanos y todos los representantes de las diferentes entidades, para que busquemos en primera instancia ir solucionando el tema de la salud. Porque vean ustedes cómo hace 10 años el mayor crítico ahora, que es el doctor Alejandro Gaviria, él mismo decía que el gobierno tenía que intervenir estructuralmente, drásticamente intervenir, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos haciendo ese llamado, estamos haciendo una propuesta a través de la reforma de poder solucionar el problema grave que tiene este sentido. Pero este resumen, ministro, que usted ha hecho es el resumen que nosotros tenemos. Y si se llegara a necesitar recursos, doctor Juan, mi propuesta es, entonces, si ya le dimos gabela a las empresas durante 12, 13 años para no pagar lo que es el apoyo patronal, el pago de los patronos en salud, revertamos eso, y de ahí estaría la posibilidad de que si faltan recursos, entonces los podamos pagar. Y yo creo que ya sería una generosidad. Pero los patronos no pueden salir a través de la ANDI, no pueden salir a través de la ANDI y de ANIF a decir que hay que aumentar el 16%, pero entonces no quieren que haya, que entran y utilizan todos sus medios de comunicación para que no le den al presidente una posibilidad de tener un 12 billones para arreglar el problema del presupuesto, pero por el otro lado le pide un esfuerzo de 16%. Eso implica 16% implica 15 billones de pesos. Sí, ministro. 15 billones de pesos. No los tiene el Estado, no los tiene el gobierno, pero sí lo podría estar si los patronos entienden que ya se hizo un gran esfuerzo
de quitarle los aportes patronales y que se paguen por el presupuesto general de la nación, que comiencen ellos a tributar los aportes patronales, y con eso, si hace falta ministro, dinero, podríamos asegurarlo inmediatamente. Ministro, precisamente esa idea que tiene usted, ¿cómo nos la trae, digamos, cómo le hacemos arqueología a esa opinión suya? Como ya tuvieron un alivio los patronos ahora tienen que pagar en impuestos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, digamos, cuál es su propuesta? Y sería revivir un alivio que en su momento, creo que fue el gobierno Santos, le dio a los empresarios para que generaran más empleos y para que la economía entrara en una dinámica de inversión. ¿Cómo es su propuesta y realmente cómo hacer para digamos, zanjar la discusión? Es que a mí me preocupa mucho que a la salud se le haya quitado los recursos. Primero, a través del acto legislativo número 1 del 2001. Yo por eso defiendo lo que el Congreso ya adelantó, que es ir recuperando la posibilidad de que los entes territoriales puedan tener autonomía. Por ejemplo, todo lo que hoy estamos teniendo como atención primaria, que hay tanta discusión con respecto a lo que estamos haciendo a través de equipos básicos, que estamos apoyando equipos básicos para que estén en el territorio. Eso lo venían haciendo los municipios a finales o sea, en los 90 y a principios del año 2000, porque tenían recursos a través del Sistema General de Participaciones, y entonces los puestos de salud estaban abiertos, los hospitales pequeños funcionaban, tenían recursos. Eso ya no existe, ¿cierto? Entonces esos recursos se les quitaron para darlos a la bolsa grande del gobierno nacional. Ahora, después llegaron acá y entonces dijeron, quitémoslo, y lo mismo el doctor Alejandro Gaviria, que fue él siendo como ministro de Salud. Así, quitémosle los recursos, que no paguen el aporte patronal en salud. El aporte patronal de salud no lo paguen los empresarios. Y eso fue una caída muy grave en los recursos para la salud. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Entonces, sacarlo de la bolsa. Y entonces hoy se le pide más esfuerzos a la bolsa y resulta que la bolsa ya no da más, ya la bolsa no da más. Entonces yo lo que digo, ya se les ayudó a los patronos, se les ayudó a los empresarios durante todo este tiempo, 13 años ayudándoles, no pagando los aportes en salud, ahora que paguen los aportes en salud, y con eso entonces, si hace falta dinero, si después de estos estudios, después de conformar esta comisión, encontrar que hace falta recursos, puede que no haya falta, nosotros creemos que no hace falta si se utilizan adecuadamente los recursos, pero si llegara a faltar plata, entonces que comencemos a mirar que paguen los patronos, paguen los empresarios, paguen los aportes patronales, y sobre la base de esos aportes patronales nosotros podamos entonces tener la posibilidad clara de poder sustentar adecuadamente la salud que necesita el pueblo de Colombia. Sí, ministro, lo que pasa es que usted habla del gobierno anterior y habla de Juan Manuel Santos y de Alejandro Gaviria, pero aquí hemos visto cómo algunas de las voces más respetadas en los temas de salud les han dicho a ustedes, primero, que usted no se sentó a tiempo con los mecanismos y con las entidades técnicas para revisar el aumento de la unidad de pago por capitación y establecerla. Además, lo hizo cuando usted estaba en un periodo de vacaciones. Pero además que ese informe de la ADRES que se ha presentado pues tiene una cantidad de incongruencias y irregularidades que no se han explicado, que ustedes están confundiendo peras con manzanas en la revisión de EPS del 2023 con 2022, que dicen que les parece exagerado costos de atención en pacientes por 100 millones de pesos en unidades de cuidados intensivos, y le estoy hablando de Diana Cárdenas, de Andrés Vecino, de Tatiana Andia, es decir, no son las EPS ni Alejandro Gaviria. ¿Usted qué responde a esas críticas? Bueno, mire, primero le quiero decir una cosa, yo estaba permanentemente acá. Yo no he estado ausente de ninguna manera. Por supuesto que tomé unos días de vacaciones y eso lo hace cualquier persona normal. Pero aquí ha habido un ministerio permanentemente y yo he estado conectado en todas las decisiones. Y todas las reuniones, yo asistí a las reuniones. La reunión de la comisión, de la reunión de comisiones, yo asistí. Y yo estaba atento a esto de la unidad de pago, porque la unidad de pago por capitación no se hace de un día para otro.
la unidad de cargo de capacitación se inicia un año antes. Por ejemplo, ya este año, ya el año pasado se comenzó a iniciar el estudio de la unidad de capacitación de lo que va a ser para el año 2026. Y se lleva todo el trabajo durante el 2025 para poder tener los datos. Lo que sucede es que a raíz de todos estos datos que se vinieron presentando el 13 de noviembre, yo hice una solicitud especial al ADRES el 13 de noviembre del 2024, al ADRES, a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Hacienda, a Planeación, para conformar un grupo, al IEX, para conformar un grupo que pudiera determinar lo que se estaba presentando en el Ministerio, que era una situación en donde encontrábamos, porque el Ministerio lo que normalmente ha hecho durante todo tiempo es recibir toda la información, y recibe la información. Pero si la información no es la correcta, pues entonces los datos no pueden ser correctos. Entonces yo encontraba que, de acuerdo a la información que me estaban dando en las reuniones que tuvimos aquí en el Ministerio, a través del Viceministerio de Salud y Protección Social, que es el que tiene la dirección de beneficios, costos y tarifa, comencé a encontrar que en esa dependencia comenzamos a encontrar situaciones muy preocupantes. Entonces es cuando yo pido la ayuda y la colaboración. Inclusive pedí la colaboración de la DIAN, y estoy en espera de que la DIAN me pueda comenzar a ir a transferir todo lo que nosotros le hemos pedido, porque le hemos pedido a la DIAN qué es lo que reportan verdaderamente las EPS en la DIAN, para poder entonces con todos estos datos poder tener una relación adecuada. Y eso hemos trabajado intensamente, una comisión desde el 13 de noviembre, óigase bien, desde el 13 de noviembre se trabajó adecuadamente para que el 18, 19 de diciembre pudiéramos reunirnos y tener reunión con la comisión. Entonces, esto no es de un momento a otro, esto es un estudio serio, claro, definido, y por eso nos tocó que inclusive trabajar extra fines de semana para poder ir adelantando todo este tipo de situaciones a raíz de esto que tenemos. Ahora, bueno, pero vea, ministro, ¿no es cierto? Esto ya en este momento hay orden mía para que el señor secretario general del ministerio pase todos estos datos directamente a los entes de control. Mire lo que sucedió, que a nosotros nos citaron... Pero vea, ministro, no venga, ministro, porque... Las EPS ministro, a la esto no puede ser un monólogo, qué pena con usted, pero esto no puede ser un monólogo. Por favor, escúchenos y déjenos hablar a todos. Esto es una conversación, sí, pero esto no puede ser una cosa en la que solamente hable usted. Ministro, por favor, escúchenos y hablemos. Es una conversación. Que iba a tener yo un monólogo. Usted pensó que iba a tener un monólogo. Ministro, ¿usted solamente quiere hablar con Juan Lozano? Ministro, ¿No quiere hablar con nadie más de la mesa? Ministro, aquí estamos todos escuchándolo. Doctor Juan Lozano, yo acepté una... o sea, usted solamente habla con el doctor Juan Lozano. Sí, ministro. Porque es que desafortunadamente en otras ocasiones... O sea, usted exige que solamente habla con el director y con los demás periodistas, no, porque eso es una falta de respeto con nosotros, los demás periodistas de la mesa de la FM. Me muero de la pena con usted. Creo que ya ministro, a otro nivel, creo que ya no se justifica. Ministro, ¿otro nivel? ¿Otro nivel porque hay un periodista o hay una periodista? ¿Usted qué tiene? ¿O es un tema con las mujeres? ¿O no le gustan las mujeres periodistas y no le gusta que le pregunten las mujeres periodistas? ¿Cuál es su problema, ministro? Ministro. Aló. Bueno, no, nuevamente. Pues tiró el teléfono cuando le voy a hacer una pregunta y le pido que por favor conversemos y que esto no puede ser un monólogo. Ya nos había pasado con él, don Juan, doña Darcy, nos había pasado con él hace pocos meses. Santiago me recuerda, unos 4 o 5 meses. Lo que pasa es que son las visiones gubernamentales, ellos se explayan en sus respuestas, no esto no puede ser. Y oigo y siento un tufillo, Darcy, tufillo aquí de misoginia y de mi machismo. O sea, me muero de la pena y protesto aquí con esto. Para los oyentes, Darcy, nosotros estamos en la obligación de escuchar todas las voces. Nosotros tenemos que hacer todas las preguntas y, por supuesto, que cuando un entrevistado acepta una entrevista con la FM, acepta una entrevista para que todos los periodistas pregunten y, por supuesto, para que cuando hay preguntas en la mesa se puedan hacer.
Aquí no hay entrevistas preacordadas con unas preguntas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. La regla de oro de nuestras entrevistas es la total transparencia periodística. Si a un entrevistado, al señor ministro, a un congresista, a cualquier invitado, le llaman de la FM, tiene que saber que esta es una mesa de periodistas respetables todos, que todos tienen preguntas y que todos pueden hacer las preguntas. Yo no preacuerdo entrevistas, mi obligación con los oyentes es tratar de traer todas las voces. Esta era una voz indispensable porque este es uno de los temas más importantes para Colombia. Nosotros hemos oído todas las voces de los críticos de esta decisión y era indispensable para entender qué estaba ocurriendo escuchar la voz del ministro, y por eso la buscamos y por eso tuvimos al señor ministro, pero el señor ministro tenía por delante las preguntas de todos los periodistas de la FM. Yo, como director de la FM, así como no podré aceptar nunca entrevistas preacordadas, tampoco podré aceptar que preguntas respetuosas como estaban siendo de nuestros periodistas no sean atendidas. 7:53. Aquí tiene que haber libertad de prensa y en la FM las preguntas, todas las que quieran hacer nuestros periodistas, se harán, se formularán con el respeto debido. Darcy Quinn estaba siendo